Bueno, vamos a desempacar esto porque nuestra exploración de hoy se centra en un texto que tiene más de un siglo. Y la regla número 1 para lograr la riqueza absoluta, según este autor, es ignorar por completo la pobreza. O sea, nada de hojas de cálculo, nada de ahorro extremo. Cero obsesión con las fluctuaciones de la bolsa de valores. Es, digamos, un concepto que choca de frente con todo lo que te enseñan en cualquier escuela de negocios tradicional. Totalmente. Hablamos del libro La ciencia de hacerse rico de Wallace D. Wattles. Y como mujer que ha estudiado estos temas, yo estoy fascinada porque desde la primera página el autor exige que se traten estas leyes mentales con la misma fe ciega que le daríamos, no sé, a las leyes de la electricidad de Edison. Sí, es un manual sumamente pragmático. No busca que filosofemos. La premisa central argumenta que el enriquecimiento no es el resultado del entorno, ni de monopolizar recursos, ni de tener un talento extraordinario. Todo se reduce a hacer las cosas de un, y cito textualmente, cierto modo. Un cierto modo. Y para entender ese modo, pues primero hay que mapear el proceso mental, aterrizar de dónde provienen las cosas. Y aquí es donde entra este concepto que al principio suena a pura metafísica, esto de la sustancia sin formar. Ajá, la materia pensadora que permea todo el universo. Exacto, pero para no perdernos en lo abstracto, me gusta pensar en ello como si fuera una impresora 3D universal. O sea, una impresora infinita. Si alguien tiene una impresora 3D, necesita mandarle un archivo digital muy preciso, ¿verdad? Un modelo CAD, claro. Si no, la máquina no sabe qué hacer. Tal cual, si le envías un archivo corrupto o un comando vago tipo imprime algo útil, la máquina arrojará un bloque de plástico deforme. Me encanta esa analogía de la impresora 3D porque captura el mecanismo a la perfección. Lo fascinante aquí es que el pensamiento es la única fuerza capaz de moldear esa sustancia universal. Es el software que le da instrucciones al hardware del universo. Pero si esa imagen mental es una mezcla de dudas, miedos y deseos vagos como quiero plata para viajar, Pues la impresión resultante va a ser nula o un desastre. Por eso Wattles insiste en que se requiere una imagen mental clarísima. Y para sostener esa imagen nítida frente a un mundo caótico, introduce el uso de la voluntad. ahí quiero detenerme porque esto me hizo mucho ruido cuando lo leí. Si el pensamiento moldea la realidad y necesitamos una voluntad inquebrantable, ¿qué impide que alguien use esa voluntad para influir mentalmente en, digamos, su jefe para que le dé un aumento? O en un cliente, para obligarlo a cerrar un trato. Sí, es una duda muy común, pero esa es una de las distinciones morales más importantes que pone sobre la mesa este libro. Wattles es tajante al prohibir el uso de la voluntad sobre otras personas. Lo compara con la fuerza física, ¿no? Exactamente. Tratar de obligar a alguien mentalmente a actuar de cierta manera es considerado un robo dentro de esta filosofía. Es igual de abusivo que hacerlo por la fuerza física. La voluntad tiene un solo objetivo legítimo. Uno mismo. Así es, uno mismo. Se utiliza exclusivamente para disciplinar la propia mente, para obligarse a mantener esa imagen clara cuando todo alrededor parece ir mal. O sea, un enfoque interno extremo. Hay una anécdota en el texto que me parece buenísima sobre esto. Habla de un estudiante que vivía al día en un cuarto súper precario, casi sin dinero. Ah, la historia de la estufa. Es un gran ejemplo. Sí, porque al principio, para él, la idea de visualizar una riqueza inmensa era demasiado abstracta. Así que decidió probar el sistema visualizando algo súper modesto. Solo pidió una alfombra nueva para su cuarto y una estufa para no pasar frío en invierno. Y lo interesante es lo que pasa cuando finalmente consigue la alfombra y la estufa. Ese es el punto de quiebre. En lugar de conformarse, se da cuenta de que cometió un error fundamental. No pidió lo suficiente. Exacto. Comprendió que esa fuente universal es inagotable. Así que cambió su archivo mental. Empezó a caminar por la casa entera y visualizó una reconstrucción total. Añadió ventanas, planificó los muebles y usó su voluntad para mantener la fe absoluta de que esa casa ya era suya. Y bueno, eventualmente adquirió la propiedad y la remodeló tal cual. Pero a ver, yo estoy segura de que quienes nos escuchan pueden pensar, bueno, sostener la visión de una casa remodelada suena fácil en la teoría. La gran pregunta es, ¿qué sucede cuando esa persona abre la puerta y la realidad inmediata, la pobreza de su entorno, le golpea en la cara? Claro, mantener la fe cuando los bolsillos están vacíos.
Exacto. Y aquí es donde el texto toma una postura que, a primera vista, resulta bastante controversial. Muy controversial, diría yo. ¿Te refieres a la directriz de eliminar por completo los pensamientos negativos sobre la pobreza? Así es. Waddles nos dice que no hablemos de la pobreza, que no leamos noticias sobre miseria, e incluso, y esto es fuerte, desaconseja la caridad convencional. O sea, para cualquier persona con un mínimo de empatía, esto puede sonar súper frío o incluso egoísta. Es una reacción totalmente natural. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de su teoría, la lógica interna tiene mucho sentido. Él argumenta que enfocarse en la pobreza perpetúa la miseria. Pone ejemplos de otras áreas, como la medicina. Donde estudiar la enfermedad genera más enfermedad. Exactamente. O en la religión, donde concentrarse obsesivamente en el pecado solo ha promovido más culpa y más pecado. Entonces, llenar la mente con imágenes de escasez solo neutraliza tu propia capacidad de crear riqueza. Y esto tiene un paralelo fascinante con la neurociencia actual, específicamente con el sistema activador reticular en nuestro cerebro. Ah, ¿el filtro cerebral? Sí, el filtro. Piensa en cuando decides comprar, no sé, un auto rojo. De repente empiezas a ver autos rojos por todas partes en la calle. El cerebro simplemente filtra la realidad basándose en lo que tú le indicas que es importante. Si tu instrucción diaria es leer sobre crisis y miseria, el cerebro te va a confirmar esa crisis cerrando la puerta a cualquier oportunidad. Esa conexión neurocientífica lo explica perfecto. La mente humana tiene un ancho de banda limitado. Y sobre el tema de la caridad, la visión del autor es que dar un trozo de pan solo prolonga la supervivencia dentro del mismo ciclo de pobreza. No ofrece una salida real. Hay una frase contundente allí: el pobre no necesita de la caridad. Necesitan la inspiración, Exacto, necesita inspiración. lo cual es un cambio de paradigma gigante. O sea, la única forma de abolir la pobreza del mundo no es repartiendo sobras, sino logrando que más personas se enriquezcan creando, no compitiendo, y enseñando a otros con el ejemplo. Y por eso hay que ignorar las teorías pesimistas. Según Wattles, el mundo no va hacia la destrucción, va hacia el crecimiento continuo. Así que hay que usar la voluntad para apartar la mente de lo negativo. Pero seamos realistas, mantener ese blindaje mental frente a una deuda, frente a un despido, requiere un gasto monumental de energía. ¿Cómo se sostiene esto sin volverse loco o terminar exhausto? Bueno, ahí es donde entra la herramienta psicológica más poderosa del libro. Y no es la afirmación positiva, es la gratitud diaria. Y aquí es donde se pone realmente interesante la conversación, porque no se trata de decir gracias por pura cortesía social. No es decir gracias porque alguien te abrió la puerta. No, en absoluto. La gratitud aquí es una ley natural, un principio de acción y reacción, casi como física aplicada a la conciencia. Yo lo veo como un cable a tierra, o más bien, un cable de alta tensión que te conecta directamente a esa fuente creadora. Imaginemos que alguien recibe un pequeño avance, una buena idea, y no agradece. Es como si tomara unas tijeras y cortara ese cable. ¿La energía simplemente deja de fluir? Exacto. Te desconectas de la red. Y el mecanismo es muy claro. Al agradecer al Supremo, o a esta inteligencia universal, se libera una fuerza que genera un movimiento instantáneo hacia la persona. Pero además, la gratitud tiene una función de ancla. Es la madre de la fe. ¿En qué sentido la madre de la fe? En que una mente profundamente agradecida espera continuamente cosas buenas, y esa expectativa constante se convierte en fe. Si no hay gratitud, la mente resbala súper rápido hacia el descontento. Claro, te empiezas a quejar de cómo están las cosas ahora mismo. Y en el instante en que el descontento toma el control, la imagen mental original se corrompe. Empiezas a enviar ese archivo corrupto a la impresora 3D, atrayendo resultados deficientes. ¡Guau! Ahora, hay un detalle en el libro sobre la gratitud que me dejó pensando muchísimo. Waddles afirma que hay que estar agradecido incluso con figuras que la sociedad suele condenar. Habla de magnates despiadados, plutócratas y hasta políticos corruptos. Sí, es una de las partes más difíciles de tragar del texto. Recomienda fervientemente no malgastar ni un gramo de energía criticándolos. Al contrario, hay que agradecerles. O sea, ¿agradecer a un político corrupto? Suena a locura. Suena extremo, pero plantea algo interesante sobre la evolución económica. Wattles no justifica la falta de ética de estas figuras,
pero argumenta que su ambición, aunque haya sido brutal, ayudó a construir las líneas de transmisión de nuestra civilización. Las carreteras, la industria, las instituciones. Exacto. Ellos organizaron el caos. Ayudaron a construir el sistema que hoy facilitará que la riqueza llegue a quien la busca mediante la creación. Quejarse de ellos es enviar una frecuencia de escasez. Agradecer que la infraestructura ya está ahí te alinea de nuevo con el crecimiento. Es como decir, bueno, los obreros que construyeron la autopista quizá fueron personas terribles, pero la autopista ya está pavimentada y yo la voy a usar para avanzar. Tal cual. Ahora bien, el pensamiento, la voluntad y la gratitud construyen toda esta arquitectura mental. Pero visualizar la casa de tus sueños y sentir mucha gratitud no va a hacer que los ladrillos floten y se apilen solos en tu terreno. Por supuesto que no. El pensamiento debe conectarse inevitablemente con la acción física en el presente. Ese es el puente crítico. Porque hoy vivimos en un mundo que glorifica trabajar hasta el colapso. Esta cultura del hustle, de dormir 3 horas y trabajar 20. Y sin embargo, Wattles advierte contra esto. Dice que no intentemos hacer hoy el trabajo de mañana. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo actuamos. El fracaso, según él, no proviene de hacer pocas cosas, sino de hacer muchísimas cosas de forma ineficaz. La clave es la acción eficiente. Cada pequeña tarea debe ser un éxito en sí misma. Es decir, poner toda la fe y el propósito en la tarea que tienes enfrente ahora mismo. Si estás escribiendo un correo, que sea el mejor correo, con total presencia. Exacto. No es la cantidad de horas, es la eficacia. Una suma de días exitosos donde cada acto fue eficiente hace que el enriquecimiento sea matemático. Y esto me lleva al principio rector de cómo interactuamos con los demás al actuar. Porque la riqueza no se crea en el vacío, viene de un intercambio. El famoso intercambio de valor. Para recibir, hay que dar a cada persona más en valor de uso que lo que le cobramos en valor en efectivo. Y el libro da un ejemplo espectacular para ilustrar esto. El de la pintura y el esquimal. Ah, sí, es fundamental ese ejemplo. Imaginemos que alguien tiene un cuadro de un artista famoso que vale $500. Esa persona viaja al Ártico y le vende el cuadro a un esquimal a cambio de unas pieles que también valen $500. Si lo miramos fríamente, los números cuadran, 500 por 500. Es justo, ¿no? Financieramente es un empate, sí, pero desde la ciencia de la verdadera riqueza, acabas de cometer un robo. Exactamente, porque ese cuadro no tiene ningún valor de uso para el esquimal en el Ártico. No lo abriga, no le sirve para cazar, no mejora su vida en lo absoluto. Y el contraste que hace el autor es brillante. ¿Qué pasa si en lugar del cuadro le vendes un rifle de buena calidad que cuesta $5 en efectivo a cambio de esas mismas pieles de $500? Cambia todo el panorama. Totalmente. Porque le diste un valor de uso gigantesco. Ese rifle le permite cazar, alimentar a su familia y prosperar. Aunque tomaste más valor en efectivo del que diste comercialmente, el intercambio enriqueció la vida del comprador de una manera real. Eso es hacer negocios de un cierto modo. Asegurarte de que la otra persona siempre se lleve algo que añada vida a su existencia. Lo que nos conecta con el último concepto, que creo que es el más poderoso para nuestro día a día. Dejar una impresión de crecimiento. El increase, el avance. Sí. Wattles dice que incluso si le estás vendiendo, no sé, una simple golosina a un niño, ese acto debe estar impregnado de la idea de avance. Porque, si lo piensas, todo ser humano busca instintivamente más vida. Es biológico. Una semilla busca hacer un bosque. Nosotros buscamos expansión. Si tú operas desde esa mentalidad de aportar valor constantemente, te conviertes en un imán. Y la gente lo nota. No necesitas discursos de marketing agresivos. La gente se siente atraída instintivamente hacia las personas que les aportan mayor vida. Quieren hacer negocios con alguien que los aleja de la escasez. Es una ventaja competitiva basada, irónicamente, en dejar de competir por completo. Exacto. Pasar de competir a crear. Si recopilamos todo lo que hemos visto en esta inversión, queda clarísimo que este método requiere disciplina militar en la mente. Mantener una imagen clara, usar la voluntad como un escudo contra las noticias negativas, anclarse con gratitud diaria y hacer cada tarea hoy de forma eficiente aportando valor. Es un sistema integral muy pragmático. Pero antes de irnos, hay una reflexión final en el texto que me pareció alucinante y quiero que la compartamos. Wattles hace una comparación histórica rarísima sobre los grandes multimillonarios competitivos de su época. Ah, la analogía de los dinosaurios. Sí, es un cierre fascinante.
Él observa a estos oligarcas despiadados que amasan fortunas aplastando a sus rivales, y no los ve como el modelo a seguir. Los llama monstruos de reptiles. Dinosaurios prehistóricos de la industria. Tal cual, y asegura que aunque formaron parte necesaria de la evolución para organizar la producción humana, están destinados a extinguirse. Van a ser eliminados por el mismo poder que los creó para dar paso a una nueva era. Una era de mentes verdaderamente creativas y de distribución cooperativa. Y esto deja una pregunta provocativa para quienes nos acompañan hoy. ¿Qué pasaría si nuestro actual sistema económico, que está basado en el estrés, en aplastar al otro y en la competencia brutal, no fuera el destino final de la humanidad? Sino apenas una fase evolutiva torpe. Exacto. Una etapa prehistórica esperando a que una masa crítica de individuos despierte a esta ciencia creativa. Es una perspectiva que te vuela la cabeza y altera la forma en que vemos el poder y la riqueza hoy en día. Es una invitación espectacular para quienes escuchan, analicen sus propias vidas, evaluar el valor de uso que entregan cada día y hacer el experimento de aplicar estos principios empíricos. El experimento siempre está sobre la mesa. Y con eso concluimos nuestro análisis profundo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido un placer. Hasta la próxima.